¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar conectados nuevamente en una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y darles la bienvenida para estas capacitaciones, que es algo primordial para el ORFIS, que ustedes estén capacitados en estas materias para tener un mejor rendimiento y sobre todo una rendición de cuentas favorable para seguir con el estado de Veracruz, siempre impulsándolo a este ejercicio. Bien, el día de hoy llevaremos a cabo el tema responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y para ello, es un gusto saludarles y presentarles a los que se encuentran en el presidium el día de hoy. Se encuentra con nosotros la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional del ORFIS. La acompañan el contador público Javier Cruz Salas, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Así como la contadora pública María del Carmen Morales Ramos, vicepresidenta del sector gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Y también nuestra expositora, la doctora Ludovina Leija Rodríguez, vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A continuación, como es de costumbre, le pediremos a la licenciada María Félix Osorio Domínguez nos dirija en un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy lunes 7 de agosto del año 2023. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora titular del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, les enviamos un cordial saludo. El día de hoy nos acompañan personalidades del Colegio de Contadores de Jalapa. En primer lugar, saludo con mucho aprecio al contador Javier Cruz Salas, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Bienvenido, contador. Al mismo tiempo, saludo a la contadora María del Carmen Morales Ramos, vicepresidenta del sector gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Bienvenida, maestra. Y nuestra ponente de lujo, el día de hoy nos acompaña la doctora Ludovina Leija Rodríguez, quien es la vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bienvenida, doctora. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Tras la reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modificó el régimen de responsabilidades administrativas, mismo que amplía el catálogo de las personas que son susceptibles a ser acreedoras a una sanción administrativa. Esta reforma constitucional dio la pauta para la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento que rige los procesos de investigación y substanciación, mismo que se realizarán como resultado de la comisión de una falta administrativa o hecho de corrupción. En tal virtud, el órgano de fiscalización superior, en conjunto con el Instituto de Contadores Públicos de Jalapa, abonamos a la promoción del régimen de responsabilidades administrativas al interior de los ayuntamientos, permitiendo que se conozcan las particularidades que guarda el mismo, así como las sanciones que se pueden aplicar en caso de incurrir en un hecho indebido. Esas acciones resultan de carácter preventivo e informativo a fin de promover al interior de los ayuntamientos del estado que su actuar se encuentre apegado a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin mayor preámbulo, los dejo en compañía de nuestros invitados, quienes el día de hoy también tienen un mensaje para todas y todos ustedes. Agradezco hasta el momento 621 personas conectadas. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. De igual forma, cedo el uso de la voz al presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, al contador público Javier Cruz Salas. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Buenos días, licenciada María Félix. Gracias por recibir al Colegio de Contadores Públicos de Jalapa una vez más aquí en el órgano de fiscalización. Aprovecho para mandar un saludo a la auditora y un agradecimiento a la maestra Delia González Cobos. También de procurar esa sinergia entre el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa y el órgano de fiscalización del estado de Veracruz. El colegio, dentro de sus funciones, pues es colaborar, es hacer convenios con instituciones, con organizaciones para difundir, capacitar y, como es en este caso, a los funcionarios municipales que va dirigido esta plática. El día de hoy, como dijo, tenemos a una
expositora de lujo, la traemos desde la ciudad de, ahorita viene de la Ciudad de México, ella pertenece al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recordemos que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una organización de contadores a nivel nacional que tiene más de 20,000 asociados. Y nosotros como Colegio de Contadores Públicos de Jalapa pertenecemos a ese instituto. Entonces, sin más, muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Ahí aproveche el mandarle saludos a la auditora y bueno, esperemos que les agrade la plática del día de hoy. Gracias. Agradecemos el mensaje del presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa al contador Javier Cruz Salas. De igual forma, cedemos el uso de la voz a la contadora pública María del Carmen Morales Ramos, vicepresidenta del sector gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buen día. Pues como el contador Javier, presidente del colegio, ya comentó, agradecemos el espacio a la auditora, a la licenciada María Félix. Nosotros en el Colegio de Contadores y a la vez como funcionaria pública también apostamos por la educación, por seguir continuando con este ejercicio en el Colegio de Contadores y más en la vicepresidencia del sector gubernamental. Los invitamos a todos los funcionarios a acercarse con nosotros para seguir en estas capacitaciones y seguir haciendo más eficientes los trabajos. El día de hoy, con la doctora Ludivina, tomaremos un tema muy importante que es las responsabilidades administrativas. Por lo tanto, esperamos les guste la ponencia y les sirva mucho en su aplicación en el día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el mensaje a la contadora pública María del Carmen Morales Ramos, vicepresidenta del sector gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Como es de costumbre, y para recordarles, ustedes saben que después de la exposición se va a abrir un pequeño espacio para las preguntas y respuestas, las cuales ustedes ya podrán ir escribiendo en el transcurso de la exposición. Nosotros, con todo gusto y toda amabilidad, vamos a anotarlas, se las pasaremos a la expositora para que ella pueda tener el espacio de responder cada una de ellas. Bien, el tema de hoy que tenemos preparado para ustedes es responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Me permito leer un poco de la currícula de la doctora Ludivina Leija Rodríguez. Ella es vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En su educación, contador público por la UADEC, licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Saltillo, licenciada en Derecho por la UVM, maestra en Impuestos por la UANE, maestra en Gestión Pública PIR, el Instituto Tecnológico de Monterrey, máster interdisciplinaria en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca, España, doctora en Administración y Alta Dirección por la UADEC, certificada en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el INCO y por Conocer. Dentro de su experiencia profesional, es rectora del Centro de Estudios Superiores en Gestión Pública. Es catedrática de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Coahuila y en el Centro de Estudios Superiores en Gestión Pública. Fue subsecretaria de Auditoría del Gobierno del Estado de Coahuila. Fue contralora de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue auditor especial de la Auditoría Financiera en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Fue titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Dentro de su experiencia en asociaciones civiles, fue presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. Fue presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo Coahuila Sureste. Fue secretaria de la Asociación Mexicana de Organismos de Contralor y Vigilancia de las Universidades Públicas. Fue coordinadora nacional de la Iniciativa Mujeres en Finanzas en IMED. Fue vicepresidenta nacional de Relaciones y Difusión en el CEN del IMCP. Y actualmente vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Con este currículum tan amplio, le cedo el uso de la voz a nuestra expositora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Veo con muchísimo gusto que creo que ya vamos por arriba de los 700 o llegando a esta meta de, 700 personas conectadas. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, María, licenciada María, muchas gracias, Cari, por la invitación. La verdad, muy contenta y sobre todo muchas gracias a la titular de esta gran institución por permitirnos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues estar presentes el día de hoy con ustedes y sobre todo con todos los municipios que nos están acompañando. Miren, vamos a platicar de un tema que es relevante, sustancial y sobre todo que más allá de todo lo que hemos trabajado en la parte gubernamental, dígase desde que se emitió la Ley General de Contabilidad Gubernamental allá por el 2008, luego los primeros intentos de homologar también la normativa en temas de auditoría gubernamental, entonces nos aparece o es muy importante que se crea un nuevo sistema administrativo. Entonces, esto aparece a partir del 2015. Vamos a platicar de esto porque la verdad la relevancia que tiene este tema en conjunto con todo lo que se ha estructurado a nivel nacional, pues en estas fechas nos es muy útil porque todo lo demás ustedes lo pueden ver en sus áreas de trabajo. De una u otra manera ya lo tienen dominado, ya existen las partes estructuradas como los sistemas, ya están nombrados también los órganos internos de control, pero ahora sigue este gran debate sobre las responsabilidades administrativas que tenemos o que tienen tanto los prestadores de servicios como los servidores públicos. Entonces, pues vamos a hablar de este tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A ver, quiero empezar con esta definición de la Secretaría de la Función Pública, establecida en el 2022, en un documento denominado 10 claves para entender, prevenir y combatir la corrupción en México. Para encuadrar precisamente lo que es la corrupción. Y en específico, la Secretaría de la Función Pública nos dice que pues no existe como tal el delito de la corrupción. Nos dice también que el término comprende a un conjunto de ilícitos de los ordenamientos nacionales e internacionales y que estos se tipifican de esta manera. Entonces, por lo tanto, lo que existen pues son actos de corrupción específica, los cuales se clasifican en esta Ley de Responsabilidades Administrativas como faltas administrativas graves, no graves y también delitos por hechos de corrupción. Entonces, empecemos definiendo siempre qué es la corrupción. Miren, vamos a tener o iniciar también dándoles a ustedes un contexto precisamente de cómo llegamos a lo que tenemos ahora como la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ustedes recordarán que a partir del año 2015 hubo diversas modificaciones constitucionales con la finalidad precisamente de mejorar el servicio público para contribuir de manera específica y sobre todo en tres pilares importantes. La prevención y la detección, pero sobre todo la sanción de responsabilidades y hechos de corrupción. Entonces, en 2015 se hicieron diversas modificaciones, en específico en el artículo 108 y 109 constitucional, y estas adecuaciones fueron medulares para que en materia de responsabilidades se creara lo que conocemos hoy como el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, vamos avanzando día a día con estos temas importantísimos para todos ustedes que nos están escuchando, sobre todo a los que les toca estar en las áreas auditoras, en las áreas de investigación, sustanciación y resolución en los órganos internos de control y también en las contralorías. Miren, me voy a enfocar al título cuarto de la Ley General de Responsabilidades. Y vamos a platicar de manera general acerca del concepto del servidor público en temas específicos sobre la responsabilidad que tienen ante esta ley. También de la obligación de presentar la declaración patrimonial de intereses y fiscal,
el régimen de responsabilidades para servidores públicos y sobre todo la novedad que se tiene en esta ley es el régimen de responsabilidades para particulares vinculadas por faltas administrativas graves en específico. Miren, el artículo 108 nos especifica quiénes son o quién es un servidor público. Ustedes recordarán que en años anteriores pues había mucha controversia en específico en las universidades públicas porque pues no se autodefinían como servidores públicos. Ellos pensaban que eran servidores universitarios o funcionarios universitarios y recordarán también que hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación por allá del 2012 donde se les establece que pues ellos son obligados a responder o a llevar a cabo sus cuentas públicas de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, ya viene con eso que, pues, para que no haya tantas dificultades en a quién le aplica esta Ley General de Responsabilidades, nos dice, pues, propiamente que son todos estos que ustedes ven en la pantalla. A ver, son los representantes de elección popular, son los miembros del Poder Judicial de la Federación, son funcionarios y empleados, fíjese usted, y en general toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de naturaleza, de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión de la Administración Pública Federal. Son los servidores públicos también de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, es decir, pues aquí entran las universidades públicas, ¿verdad? El ente de fiscalización superior, los derechos humanos, el Instituto Electoral, entre otros. Miren, y también nos dice que en específico el concepto de servidor público, pues no es otra cosa más que aquel que presta un trabajo, cargo, empleo o comisión y que sea cual fuere su naturaleza, o sea, solo que reciba ahí un pago por medio del erario público y que pues esté asignado a una estructura orgánica, pues sea cual fuere, como estuviera estructurado, siempre y cuando esté dentro de las instituciones públicas de los poderes del Estado. Entonces, usted está en la nómina, pues usted es un servidor público. Miren, y también en específico, en lo que respecta al artículo 109, ya nos delimita o nos establece propiamente lo relacionado con las responsabilidades de los servidores públicos y también de los particulares. Aquí, pues, establece una división, podría decirse, entre las autoridades que les son competentes las actividades de investigación en específico para determinar la responsabilidad y sobre todo para determinar la imposición de las sanciones correspondientes. También en este artículo 108 nos dice que, pues, si algunos son servidores públicos, los que comentamos ahorita, pues hay otros que no lo son, y son aquellos que les voy a presentar adelante, pero sobre todo decirles que son las personas que estuvieron presentes dentro de la administración pública, pero que ya no son funcionarios públicos. Miren, yo quiero platicarles también acerca de que en esta ley de responsabilidades administrativas se establece el tema del juicio político. ¿Por qué temas? Por la comisión de delitos, por responsabilidades administrativas también ante el órgano interno de control, por responsabilidades también promovidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se realiza porque está tan delgado, ¿no?, la línea para estar dentro de un tema o una problemática como es un juicio político. Miren, entonces, siguiendo con este nuevo modelo constitucional, que a partir del 2015, con la modificación de esos dos artículos que les estoy señalando, 108 y 109, se establece claramente
los procedimientos tanto para la investigación y la sanción de los actos u omisiones, y también se establece los supuestos y procedimientos para establecer la clasificación de estas faltas administrativas graves. Como ustedes saben, las faltas administrativas no graves pues son sujetas a llevarse a cabo o a revisarse por los órganos internos de control, y las faltas administrativas graves a través del Tribunal de Justicia Administrativa y los hechos de corrupción pues ante la Fiscalía. Entonces se va avanzando, se va definiendo propiamente quiénes son los encargados de llevar cada uno de los temas, y eso es lo que nos ha ayudado mucho tanto a la parte gubernamental como también a la parte de los terceros que prestan servicios para saber en dónde están. Yo creo que lo importante es que sepas dónde estás parado, tanto si eres funcionario público o si eres un prestador de servicios del sector público. Miren, en el artículo 73 constitucional nos dice que el Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades, va a tener la siguiente atribución: va a expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, también sus obligaciones y también sus sanciones. Es decir, en esta ley de responsabilidades administrativas a usted le van a decir el ABC del comportamiento del funcionario público. Le van a hablar de principios, de directrices, también le van a hablar de sus obligaciones como órgano interno de control, como contralor interno, de sus obligaciones como servidor público para la presentación también de las declaraciones patrimoniales, y también pues se va a establecer propiamente el proceso de investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas. Entonces, es un todo, ¿no? En este artículo 73 constitucional, precisamente ahí se establece ahí la obligación o la facultad ya de expedir esta ley con estas características. Miren, y ya a partir de esos diversos trabajos que se hicieron en el Congreso, pues la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emite el 27 de mayo del 2015 y se reforman los diversos ordenamientos que les comenté ahorita para que pues se emita propiamente la ley. Y en esta ley nos dice lo siguiente: a ver, el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, aprobaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, en el 15, pues se establecieron todas estas modificaciones, y en el 16 se aprueba la ley, y ustedes recordarán que en el 17, la segunda mitad del 17, fue precisamente cuando se inició la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A ver, dice que también en este contenido del decreto de creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en tanto se expidiera y reformare la ley en la materia, también se continuaría aplicando la legislación en materia de responsabilidades administrativas de tanto del ámbito federal como local. Y pues en específico la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 1, nos dice que es una ley cuyo contenido pues es de orden público y es de observancia general en toda la República, es como la Ley General de Contabilidad Gubernamental aplicable a todos, y que no tiene usted que establecer un ordenamiento local. Dice que lo cual va a implicar que debe ser aplicada y observada de forma obligatoria en todos los entes del país. Entonces, tanto en el ámbito
federal, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. Es decir, es aplicable para todos. Entonces, pues la verdad, esta ley nos va llevando de la mano a todos los que son servidores públicos, y sobre todo nos va diciendo cómo nos debemos de comportar. Ya no hay para atrás, usted tiene que dar cumplimiento a la normativa y sobre todo a los objetivos propios de la ley, pues también entre ellos lo que se debe de cumplir o lo que se establece en esta ley, precisamente es que se dé cumplimiento a los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. Se hace un establecimiento de las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, también de las sanciones aplicables y va más allá, llega hasta los procedimientos y también las facultades de las autoridades competentes para este efecto. En los objetivos establecidos en este artículo 2 que ustedes pueden ver en la filmina, también se establecen las sanciones por la comisión de faltas de los particulares. Se los voy a repetir varias veces en esta presentación porque es muy importante que lo sepan y que se tenga contacto por parte de las contralorías municipales, pues con las cámaras de la construcción o diversas cámaras para que sepan que cuando se dan de alta en el padrón de proveedores, pues tienen la obligación también de comportarse de manera honorable, de manera íntegra en su prestación de servicios y que deben de cumplir también ciertos requisitos. Como tal, pues deben de tener ahí unos lineamientos de integridad, los lineamientos de ética que propiamente son necesarios e importantes para que presten servicios públicos, su servicio a los entes públicos. Miren, también es importante que sepan que en este artículo 2 se van a determinar los mecanismos para la prevención, para la corrección y para la investigación de responsabilidades administrativas. Entonces, pues la verdad, esta ley yo le denomino el compliance de la administración pública porque le está diciendo a usted como servidor público, a los diversos entes que conforman las autoridades de prevención, de corrección y de sanción, pues hasta dónde puedes llegar y cuáles son tus límites. Entonces, usted puede tomar esta ley, hacerla suya y pues trabajar propiamente en que le vaya bien, que usted aplique correctamente todas las directrices, todos los principios constitucionales establecidos en esta ley que va a ser su compliance, o sea, su cumplimiento de norma de todas. También va a ser su ABC, usted se la tiene que comprender para no caer en supuestos actos de corrupción o en actos de corrupción consumados. Entonces, y también para no dejarse engañar quizás, porque en esta ley se establecen también pues ya los límites y que propiamente pues el responsable de los hechos es propiamente quien lo realiza. Ya no es la entidad, el titular, el tesorero, ya se va directamente y acciona precisamente en quien realiza las acciones o las faltas administrativas. Miren, la Ley General de Responsabilidades Administrativas va encaminada o están sujetos a esta ley estas tres partes que vemos en la filmina. Para empezar, pues todos los servidores públicos, que ya lo definimos en el artículo 108, ¿verdad? También las personas que fueron servidores públicas y que en algún momento o que todavía se encuentren en algún acto de seguimiento derivado de las funciones que tuvieron como ex servidores públicos. Miren, y también es aplicable, según este artículo 4, a las personas físicas y morales que presten sus servicios al sector público, pero que se encuentren también vinculados con hechos de corrupción. Así que hay que tener mucho cuidado cuando eres prestador de servicios
que tener mucho cuidado con las diversas faltas administrativas graves que luego son catalogadas como delitos. Entonces, vamos caminando todos juntos y sobre todo vamos haciendo las cosas muy bien y de manera muy correcta. Y cuando se habla de exfuncionarios, nos dice que son personas que hubieran fungido como servidores públicos y que aún en este momento están sujetos a investigación o a substanciación de algún procedimiento administrativo para determinar la existencia o la inexistencia de algún tipo de responsabilidad. Ya sea porque hubiera cometido cualquiera de estos, mire, por ejemplo, por las responsabilidades que se hayan advertido a razón de su cargo y durante su ejercicio, siempre que no haya operado la prescripción. Y acuérdense que la prescripción son 3 años para las faltas administrativas no graves y 7 años para las faltas administrativas graves. Miren, algo tan básico, este siguiente que viene, que es por la ausencia de atención a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos. Los principios y directrices pues dan origen al código de ética de las instituciones y dan origen a los lineamientos para prevenir el conflicto de intereses. Entonces, si tú no cumples con la normativa, si no cumples con tu manual de organización en específico, hacer lo que te toca, hacerlo bien y hacerlo de conformidad con los principios constitucionales y también con las directrices establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues te va a alcanzar, ¿no? Y pues te va a alcanzar aún que ya no seas funcionario público, pero que hayas estado en algún supuesto que hayas tenido cumplimiento a estos diversos ordenamientos. También el último nos dice que por colocarse en los supuestos de la ley al fungir como particulares y vincularse también con faltas administrativas graves. Es decir, que tú eres servidor público, por ejemplo, y te vas a una constructora, cuando sales o terminas tu gestión pública, pero resulta, por ejemplo, que hay una obra multianual y pues tú tienes la información de esa obra multianual porque a lo mejor estabas en la Secretaría de Infraestructura y también estabas dentro del comité de licitaciones. Propiamente te vas a una empresa que se dedica a la construcción y que se dedica a prestar servicios a la administración pública y ahí pues obviamente puedes colocarte en un supuesto de ley y ya como al fungir como particular en el caso de los servidores públicos. Y en el caso de los particulares, pues la verdad ustedes podemos tener diversos actos, pero prestarte a establecer o realizar diversas faltas administrativas como el soborno, como a funcionarios públicos, como también participar en licitaciones cuando está suspendido por la Secretaría de la Función Pública, pues también te puedes meter en muchas problemáticas y son también faltas administrativas graves. Miren, entonces, por particulares vamos a entender de manera general que son los proveedores, pues los clientes, los prestadores de servicios y quiero decirles que en esta ley se hacen diversas excepciones y determina quiénes no son considerados como servidores públicos. Y dentro de esto nos dice que no son considerados públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, ni de los entes públicos, cuyas leyes de creación se prevean expresamente sin perjuicio de las responsabilidades que se establezcan en la ley. Es decir, pues que seas consejero de, por ejemplo, de la CFE o de Pemex, o sea, no eres servidor público, por lo tanto, pues no estás dentro de este tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y también nos comenta que debes de cumplir con ciertos puntos establecida en la Ley Federal de las entidades paraestatales, por ejemplo, que no tengas una relación laboral con las entidades para que no seas considerado como consejero y que no seas considerado como obligado a cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando no tengas un empleo, cargo o comisión en cualquier otro ente público
ni entes privados con los que se tenga conflicto de interés, cuando tus actividades profesionales te permitan contar con tiempo suficiente para desempeñar este encargo como consejero, y cuando el monto de los honorarios pues no sea superior a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares. Entonces, pues la verdad, esta ley nos va estableciendo propiamente el ABC de, como les comenté, de pues, o sea, de cómo te debe de ir, o sea, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, y sobre todo que estés consciente de dónde estás ubicado en la administración pública y sobre todo cuáles son tus derechos y también cuáles son tus obligaciones como funcionario público. Miren, dentro del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos establecen las autoridades competentes para aplicar la ley. Y en primera, pues son los órganos internos de control. Ustedes saben que a partir de la emisión de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene como brazo rector al Sistema Nacional de Fiscalización, y dentro del Sistema Nacional de Fiscalización pues están propiamente los órganos internos de control a través de las Contralorías Estatales y la Secretaría de la Función Pública, y en esta se les establece la facultad que van a tener de calificar, ¿no?, en faltas administrativas graves y no graves, y de resolver las faltas administrativas no graves. Pero pues también te da esta facultad, o sea, de calificar en faltas administrativas graves y de pasar estos IPRAS, estos inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa, propiamente la autoridad competente, que serían el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, gran importancia que tienen los órganos internos de control, sobre todo también en que son muy importantes para la elaboración del código de ética, pero también para revisarlos de manera anual, o sea, hacer su revisión anual para que para que vaya teniendo cumplimiento en todas las entidades públicas. También es importante este órgano interno de control porque permite de una u otra manera realizar trabajos preventivos. Los trabajos preventivos en las instituciones quizás pueden ser mal valorados porque malamente piensan que un contralor interno, que un órgano interno de control está para apoyar, sí está para apoyarlos, pero está para revisarlos, y está para revisarlos de manera preventiva. Si usted no lo toma así, si usted no mide ahí los riesgos que precisamente el órgano interno de control, pues le va a hacer un mapeo a usted de todos los riesgos institucionales que tenga. Si no cumple con los requerimientos que le hace el órgano interno de control, quiero decirle que tiene la facultad para fincarle una falta administrativa grave de desacato y mandarlo usted al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, el poder que ahorita tienen los órganos internos de control es muy fuerte, muy bueno y muy grande, y sobre todo para de manera preventiva, es decir, antes de que lleguen los entes de fiscalización superior, tanto locales como federal, pues usted ya tenga todo bien, con todo el cumplimiento debido, perdón. Que tenga usted todo establecido, que tenga usted depurada la información, que ya tenga escaneada la información, importante la digitalización. Entonces, dele paso y dele oportunidad al órgano interno de control para que lo apoye y sepa de usted que es una autoridad. Entonces, es una autoridad importante y sobre todo la primera autoridad con la que usted va a tener acercamiento en temas de responsabilidades administrativas. Otra autoridad competente, pues propiamente va a ser la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas, con la creación pues de este Sistema Nacional de Fiscalización, que ustedes saben que ya venía desde tiempos atrás, estaba por allá desde la presentación de la cuenta pública del 2008, se estableció que se debía trabajar en temas del Sistema Nacional de Fiscalización, que si ya se había homologado la contabilidad gubernamental, pues seguía la homologación también de las normas de auditoría. Entonces, ya toma fuerza a partir de esta reforma constitucional de 109 y de la emisión del Sistema Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Entonces, estas secretarías son importantísimas porque en primera, pues con este sistema nacional de fiscalización, pues se pretende que no haya traslape en las auditorías que realiza tanto el ente de fiscalización superior local, la Contraloría Estatal, con lo que revisa también la Auditoría Superior de la Federación y también la Secretaría de la Función Pública. Entonces, pues como ven, se va engranando, es un gran engranaje de las autoridades competentes para que pues de una u otra manera se le dé cumplimiento a la normativa. En México, pues es uno de los países que más dinero gastan en temas de prevención de la corrupción. Estamos hablando de que en temas de corrupción, el país de primera mano con la ciudadanía gasta alrededor de 9.500 millones de pesos en hacer frente a la corrupción diaria en diversos trámites, pero no solamente eso. Imagínense esos 9.500 más todos los presupuestos que se les dan a los entes de fiscalización, a los órganos internos de control, a la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, para que se dé cumplimiento a lo que es una obligación dentro de los principios y obligaciones de principios y directrices de esta ley. Pues es que des cumplimiento a lo básico, a la igualdad, a la equidad, a trabajar siempre en beneficio de la ciudadanía, en servir a la ciudadanía y no estarnos preocupando por estar persiguiendo propiamente si cumples o no cumples como servidor público en lo que propiamente tienes que cumplir por mandato de ley. Entonces yo quiero comentarles que países como Canadá o Países Bajos pues se dan a la tarea de fortalecer lo que son las auditorías de desempeño, porque las auditorías de desempeño, como ellos las encaminan, es propiamente a revisar si los programas están funcionando o no y modificarlos, ¿no? Que para eso está este tipo de auditorías, para que sea más eficaz, más eficiente y más económico el uso, goce y destino de los recursos públicos. Y pues propiamente también pues este tipo de auditorías revisan el desempeño del funcionario público. Entonces, yo creo y se los dejo como reflexión, que pues no deberíamos de estar jugando al gato y al ratón, ¿no? Sino que si nos toca hacer, cumplir la ley, pues lo hagamos, ¿no? Dentro de los mandatos constitucionales y también si estuviera alguien aquí que juró cuando tomó protesta, pues cumplir y hacer cumplir las leyes y las normativas y si no, pues que la sociedad se lo demande, pues ahorita, pues propiamente no nada más la sociedad se lo va a demandar, ya hay todo un engranaje y estructura que se lo van a usted a demandar. Entonces, esta ley pues, es un llamado al buen comportamiento de los funcionarios públicos y de los que prestan servicios a los funcionarios o al gobierno. Fíjese la importancia porque si usted ve a nivel nacional y también a nivel internacional, pues a los funcionarios públicos quizás se les catalogue de una manera no deseable, pero pues dentro de toda la aplicación este gran engranaje institucional conformado por instituciones públicas, la gran gestión pública que existe, pues son más los buenos funcionarios públicos que los malos, ¿no? Pero entonces, pues, ocurren ciertos temas que no nos dejan avanzar. Y no nos dejan avanzar porque creen malamente que las vigencias de las obligaciones frente a esta ley, pues, no serán aplicables, pero yo quiero decirles que sí, que son aplicables, que usted se va a retirar de su función pública y todavía va a dejar 3 años para que le finquen una falta administrativa no grave. Y lo más grave, que usted se va a retirar y va a tener 7 años en los que le pueden fincar a usted una falta administrativa grave y también puede irse a un tema de delito. Entonces, pues ahí está, se lo dejo como reflexión. Es importantísimo. Miren,
Otra autoridad competente, pues ya propiamente es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos locales, quienes reciben las faltas administrativas graves, y les dan seguimiento. Otra autoridad competente es la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior locales. Recuerden ustedes que la Auditoría Superior de la Federación, dentro del marco de las leyes secundarias que se modificaron durante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues hace rompimiento del periodo de anualidad. ¿Qué quiere decir? Que pues le puede revisar usted también en tiempo real, le puede revisar hacia atrás, entonces pues que ya esté cerrada la cuenta pública, no tiene que aperturarla para pues seguir haciéndose las investigaciones respectivas. Otro punto muy importante y que aplica a la Auditoría Superior de la Federación es precisamente que tienen la facultad de revisar las participaciones federales. Es decir, pues yo creo que la mayoría de los estados andan por ahí rondando hasta el 80% de los ingresos por participaciones. Entonces, pues es todo su gasto corriente. Anteriormente, pues se revisaba directamente a la tesorería o a la Secretaría de Finanzas, pero propiamente a partir del 18 se empezaron a hacer las auditorías y llegan directamente con el ejecutor del gasto. Otras autoridades competentes, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las unidades de responsabilidad de las empresas productivas. Y miren, he hablado mucho desde que inicié mi participación con algunos principios establecidos en la Constitución, pero que también se establecen propiamente en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y estos son los principios que usted tiene que cumplir para ser un buen funcionario público y pues, para no meterse en alguna problemática que luego le pudiera traer o le pudiera acarrear problemas. Miren, usted tiene que ser disciplinado, tiene que cumplir con la ley. El principio es de legalidad, tiene que ser objetivo, de profesional, honrado, tiene que cumplir con el 134, ser eficiente y eficaz, tiene que ser leal con su institución y también con la función que hace como servidor público, imparcial, integral y sobre todo que tiene que estar dispuesto a rendir cuentas, es decir, pues a ponerse en el ojo del huracán, ¿no? Al escrutinio público, a que lo vean, que lo revisen. Entonces, estos son los principios del servicio público. Y las directrices, pues ya son las acciones aquí, ya puestas en práctica. Todos estos principios los bajamos y los ponemos en práctica. A ver, la legalidad, pues que actúes conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones. También que te conduzcas con rectitud, sin utilizar tu empleo pues para obtener un beneficio particular, ¿no? Esa es una directriz muy importante, porque luego a lo mejor cuando se sienta usted en la silla ya no le aplica, o porque ya hace las acciones de manera discrecional y le aplica a lo mejor a los que se fueron o a los que vienen, pero a usted no. Entonces, tiene que saber que siempre se tiene que conducir con rectitud y nunca tiene que hacer mal uso de su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios particulares o de terceros cercanos. Miren, tiene que satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares. El tema de derechos humanos es importantísimo. Tiene que dar a las personas el mismo trato. No hay ciudadanos ni funcionarios de primera, de segunda y de tercera. A todos se les tiene que dar el mismo trato. Y sobre todo que actúes conforme a la cultura de servicios orientada al logro de resultados. Es decir, que actúes conforme al artículo 134 constitucional que viene dentro de estos principios básicos establecidos en la Constitución, que es la eficiencia y la eficacia. Entonces, como ven, aquí ya con las directrices establecidas en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues ya te dice cuáles son las acciones que debes de realizar, las baja a la práctica. Miren, otro punto es que administres los recursos públicos y que los administres
pues bien, ¿no? De manera eficiente, que los administres de manera económica, que los administres con honradez, con transparencia y sobre todo que los utilices para los fines a los que están destinados, porque luego quizás cometemos el error que cuando estás ejerciendo un recurso público, pues crees que de una u otra manera se tienen que cumplir con las necesidades institucionales, pero recuerden que los recursos públicos pues están etiquetados, algunos propiamente para ciertas acciones establecidas en sus reglas de operación. Entonces, no se nos puede hacer tan fácil, Otra directriz importante es la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que se establecen en la Constitución, y sobre todo esta última que les voy a leer, que creo que es muy importante porque nos dice que hay que corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido. La confianza y la buena gobernanza pues es algo sustancial para el servidor público, para el gobernante, porque permite que tenga una estrecha relación con sus gobernados, que sus gobernados le tengan confianza. Entonces, si no hay eso, pues propiamente las políticas públicas pues no se van a desarrollar de manera correcta, porque aunque se hicieran, la ciudadanía no cree. Entonces, este punto de corresponder a la confianza de la sociedad, pues tiene que ir de la mano con que tengamos funcionarios públicos con vocación absoluta de servicio a la sociedad, y también que prevalezca en ese funcionario público el interés de servir a los demás y no beneficiarse a sí mismo o a sus terceros cercanos. Entonces, pues de manera general, estos son las directrices. Miren, y me tomo tantita agua. Y ya en lo que se establece como definición o división de faltas administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares, nos dicen que, como se los he mencionado una y otra vez, pero yo quiero que ustedes se lo lleven y lo hagan suyo, que existen faltas administrativas no graves y también faltas administrativas graves que pueden ser sin perjuicio de constituir posibles delitos, y también hay los que pueden ser también con perjuicio para constituir delitos. Miren, dentro de las faltas administrativas graves, no graves, perdón, está propiamente cuando no cumples con tu reglamento interno, con tu código de ética, con las funciones que te tocan dentro del manual de organización, que no realizaste los procesos, que no trataste a las personas de manera digna. Miren, para empezar, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. O sea, que cumpla con lo que le toca en su mandato institucional. Puede ser a través del manual, puede ser a través de su nombramiento, etcétera. También que denuncie los actos o omisiones que en el ejercicio de sus funciones observaran y que pudieran constituir faltas administrativas, que si usted ve que se están comportando algún compañero de manera incorrecta, pues que lo denuncie. Es difícil, pero si no lo denuncia usted y usted sabe, y esto, el problema avanza, puede llegar a constituir una falta administrativa grave y se puede meter en un problema sumamente mayúsculo. Miren, también está el de atender a las instituciones siempre conforme a las disposiciones relacionadas con el servicio público. Es decir, siempre usted, cuando observe algún tema, pues usted va a tener que informar. Es decir, si usted está encargado de realizar una función y le encargan una función que a usted no le toca, y sobre todo también que transgrede alguna información o algún tema, pues
propiamente usted se va a meter en problemas porque pues, lo tendría que denunciar. A ver, algo muy básico como la presentación en tiempo y en forma de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. También, oye, que hagas tu contabilidad de manera correcta, que la guardes. Ahorita ya no son 5 años, sino 6 años. También que puedas supervisar que los servicios públicos sujetos a tu dirección, los servidores públicos, perdón, sujetos a tu dirección cumplan con las disposiciones, es decir, si tú eres supervisor de un equipo, director de un equipo, pues tienes que supervisar que cumplan, uno, con el trabajo institucional y dos, pues que cumplan con la presentación de las declaraciones patrimoniales. Es tu obligación estar al tanto del cumplimiento de la normativa de quien depende de ti. También otro punto importante es el de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. A lo mejor te toca rendir cuentas. Una manera de rendir cuentas es la presentación de los informes de avance de gestión ante el Congreso, la presentación de la cuenta pública de manera anual, también ante el Congreso y ante la Auditoría Superior del Estado o el ente de fiscalización o el órgano de fiscalización, como se denomine. Y entonces, pues si no cumples con eso, pues es un tema de incumplimiento a la rendición de cuentas. O puede ser otro ejemplo, que un tesorero de un municipio dentro de su reglamentación se establezca que tiene que informar la parte financiera en un periodo anual y si no lo hiciere, pues también está incumpliendo con la rendición de cuentas. Entonces pudiera caer en una falta administrativa no grave. Otra acción que puede acarrearte una falta administrativa no grave es la de no colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que tú seas parte. Si te llaman ante el Tribunal de Justicia Administrativa y tú eras parte de esa investigación y no vas, pues estás cayendo también en un tema de falta administrativa no grave, que propiamente también se puede hacer falta administrativa grave como obstrucción de la justicia. Entonces, si fueras una autoridad investigadora. Cerciorarse también sobre los conflictos de intereses que se pueda tener. Si tú eres un tesorero del municipio y en el padrón de proveedores del municipio, pues se registra tu hijo y que tiene un restaurante o ofrece banquetes y tú lo pones propiamente para comprarle, pues él en el contralor interno deberá de hacer una revisión exhaustiva y preguntarle si tiene algún conflicto de intereses, y una vez que lo señale, pues debería de negarle el registro, porque ¿para qué vamos a caer ahí en temas en los que se pueda caer en una falta administrativa tan grande como es el conflicto de intereses? Entonces, hay que estar muy abiertos, muy aperturados a hacer estos primeros filtros de cuando los particulares se registran y sobre todo cuando son parte de las familias de los que ejecutan el gasto público o también pues son parte del círculo cercano de estas personas. Miren, entonces ustedes pueden ver que en esta ley en específico pues te va llevando y te va diciendo qué es lo que debes y qué es lo que no debes de hacer. Acuérdense que en la parte pública lo que está escrito es lo que se realiza y lo que no, pues no hay que buscarle, o sea, no tiene interpretación, es lo que está establecido en la normativa y en las diversas leyes que regulan el actuar público. Miren, también hay esta otra parte de las faltas administrativas graves y estas pues propiamente estarán a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa. Y vamos a mencionar algunas, me voy rapidito, algunas de las faltas administrativas graves que propiamente pues, puede realizar
el servidor público, y a veces lo hacen hasta por pura cultura, o sea, ni siquiera están pensando que están en ese hecho por un tema tan arraigado en nuestro país como es la discrecionalidad y la impunidad ante la aplicación de la normativa. Miren, el cohecho, ustedes, o el soborno en la parte de los particulares, el particular soborna y el funcionario público realiza esta falta administrativa grave que se denomina cohecho, que es, oye, tú exiges, aceptas y obtienes o pretendes obtener para ti y para tus terceros con motivo de tus funciones como servidor público una remuneración que no tienes dentro de tu salario o de tu ingreso como servidor público. Y esa remuneración podría ser pues, en dinero, en valores, en bienes muebles, inmuebles, y también incluso cuando te apoyan ahí para que mediante enajenación se hagan esta contraprestación en un precio por debajo de lo que notarialmente se tenga en el mercado. Entonces, fíjese usted en qué problema se puede meter si usted toca propiamente esta falta o falta a su principio básico de servir y de no servirse, es el cohecho. Y el otro, la parte particular, el soborno. El peculado. Autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o apropiación del servicio público o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relación profesional. Y sobre todo que esa utilización o apropiación pues sean de recursos públicos, de recursos materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico. Y aquí en peculado hay una línea muy delgada entre lo que es la costumbre, a lo mejor, y pues, lo que es el peculado, ¿no? Usted, por ejemplo, no puede utilizar a su secretaria, es un alto mando, no puede utilizar a su secretaria para que vaya por su hija al kinder, utilice un vehículo institucional, utilice el tiempo de la secretaria que está pagado por el gobierno, luego que se vayan a comer con un recurso público que tiene usted destinado para la alimentación propiamente si se quedare dentro de las instalaciones gubernamentales. Entonces, a veces lo hacen y no se dan cuenta, por lo mismo que les comentaba de que la cultura de la corrupción está muy impregnada en nuestro país. Es un tema que se tiene que abatir y sobre todo que se tiene que abatir con resultados, ¿no? Y con ejemplos. Miren, esta falta administrativa grave que cometen los servidores públicos, el desvío de recursos, es una falta administrativa también con una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Miren, usted tiene un recurso público etiquetado y le establece para qué está establecido este recurso público, pero tiene una necesidad imperante en ese momento para darle cumplimiento a la parte operativa de su institución. Entonces decide tomar un recurso público etiquetado, entonces usted lo toma, cumple con esa necesidad que tuvo en el momento, pero lo que usted tiene que hacer como funcionario público, como ejecutor del gasto, es devolver ese recurso a la cuenta pública específica y aparte, pues devolverla o pagarla con los intereses que haya generado. Y no nada más eso, pues también tiene que contabilizar, Entonces, tiene que estar bien definida la línea de dinero para que usted no le finquen esta falta administrativa porque es grave el desvío de recursos públicos. Otra falta administrativa grave es la utilización indebida de información. Aquí es cuando adquiere el servidor público para él o para sus terceros bienes muebles, inmuebles y valores que pudieran incrementar su valor en el tiempo. Porque tuvo información privilegiada por ser servidor público. Es decir, por ejemplo, si usted está en el municipio tal y sabe que va a haber una
construcción a lo mejor de hospitales, y van a utilizar quizás a lo mejor naves industriales para la salvaguarda del equipo médico que llegó a destiempo porque tuvieron una mala planeación, y estoy imaginando. Entonces usted pues ya sabe que van a guardar gran equipo médico en esas naves industriales. Se adelanta, un tercero pues ya las tiene, hace su negocio, y con eso pues obtiene beneficio usted en sus activos, en sus bienes, en sus recursos, a través de un tercero, ¿verdad? Pero porque tuvo una información privilegiada, porque sabía que iba a suceder, porque sabía lo que estaba pasando. Entonces, ahí, pues la verdad, hay que tener también pues mucho cuidado. Otra falta administrativa grave es el abuso de funciones. Nos dice que es ejercer atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarias. Nos dice que para que generes un beneficio para ti o para los terceros, o también para que puedas causar un perjuicio. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un cargo público importante y no quiere que a lo mejor se lleve a cabo tal o cual tema, o no quiere que contraten al mejor proveedor y quiere que contraten a otro, entonces ahí usted va a perjudicar al que ganaba la licitación, por ejemplo. Entonces va a ser en perjuicio, ese abuso de funciones va a ser en perjuicio de ese tercero que iba a salir triunfante en la licitación. O sea, y también puede ser que usted ejerza funciones, abuso de funciones. Por ejemplo, cuando hubo el tema de la vacunación por COVID, ustedes recordarán que también hubo casos muy sonados donde los directores de los hospitales pues, propiamente utilizaban las vacunas cuando pues solamente se podía vacunar a la población vulnerable, pues vacunaban a su familia. Entonces ahí tenía un beneficio ya propio y de terceros. Entonces eso pues es un abuso de funciones, y tiene que ver también con lo que les dije ahorita, la discrecionalidad. O sea, porque cuando estoy yo sí, y no está malo, y cuando yo no estoy sí está malo, ¿no? O sea, entonces hay que ser bien objetivos. Por eso dentro de los principios constitucionales y también dentro de los principios establecidos en esta ley, te habla de la objetividad. Hay que ser objetivos, hay que ver las cosas como son y no estar buscando cómo si se pudiera romper la regla. Entonces, como servidores públicos, propiamente les toca eso, realizar las cosas, sus acciones diariamente de manera adecuada, de manera honrada, de manera legal. Miren, esta otra, que es la actuación bajo conflicto de interés, la vemos muy seguido, la vemos muy seguido. Y también está ya muy encarnada en las instituciones, podría decir. La cultura la acepta, el tema de actuación bajo conflicto de intereses, porque a lo mejor ni siquiera lo ven así. O sea, a lo mejor el que está ahorita sentado ni siquiera sabe que está actuando con conflicto de intereses, porque les dice lo siguiente: intervenir por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Usted tiene que decir si está impedido para cumplir tal acción que a usted le toca dentro de sus funciones gubernamentales. A lo mejor usted es el titular de oficialía mayor de una universidad, y entonces usted es quien dicta quién va a incrementar su salario y quién no, o sea, hacer un recuento de a quienes se les va a incrementar. Y dentro de eso, pues usted tiene a su mamá, a su papá, a sus hermanos,
propiamente tiene un conflicto de intereses muy marcado y usted no puede intervenir, aunque sea el oficial mayor, en darles ese incremento. Y sobre todo porque en instituciones tan difíciles como las universidades se presentan muchos casos de familiares que están dentro de la misma institución pública. Entonces, si usted estuviera en este caso, pues le tiene que informar a su superior. Y su superior le tiene que decir, pues, que lo excusa o pues que le tiene que entrar, pero obviamente ya con otras directrices y sobre todo usted dejando en el espinazo del jefe, pues la resolución, ¿no? Miren, otra falta administrativa grave es la contratación indebida. Ya se les había dicho anteriormente, es autorizar cualquier tipo de contratación cuando están impedidos o cuando están dentro de los profesionales o proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y que ustedes los pueden ahí verificar en la plataforma digital nacional. Entonces, esos también es una falta administrativa grave si usted contrata a estas personas. El enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés, cuando usted en sus declaraciones patrimoniales omite un incremento de los valores de sus activos, cuando no lo declara, y luego sobre todo cuando a lo mejor en la evolución patrimonial o en las diversas revisiones o procedimientos de revisión que tengan tanto las contralorías internas o órganos internos de control, pues se detecte que propiamente pues no está declarando lo que es, ¿no? Es enriquecimiento oculto. El tráfico de influencias. Cuando usted utilice su posición para inducir a otro servidor público para que realice pues, lo que usted necesita, ¿no? Entonces es un tráfico de influencias. Usted está traficando con influencias dentro de sus instituciones, y no solamente dentro de la institución en la que usted ejerce, sino donde tenga también injerencia. Por ejemplo, pues un órgano interno de control pues tiene dentro de toda la institución. Una contraloría pues tiene con toda la administración centralizada y descentralizada. Entonces hay que ir viendo ahí que a lo mejor los favores que se piden pues ya podría ser también y entrar usted en un tema de falta administrativa grave. Otra es el encubrimiento. Cuando usted vea en el ejercicio de sus funciones que se pudieran estar cometiendo fallas administrativas y que se realicen de manera deliberada, de manera abierta, digámoslo así, alguna conducta para que lo oculten, para que no salga esta actividad ilícita que se está cometiendo. Usted está encubriendo a otra persona, está encubriendo quizás a la misma institución o a otro profesional o a otro servidor público que esté dentro del organigrama, pues en la parte superior. Entonces estos temas pues son delicados, son difíciles porque entran en conflicto también con la parte moral de los servidores públicos y sobre todo también con la parte de ética y sobre todo de las necesidades que esta persona tuviera como de manera personal o como prestador de sus servicios, ¿verdad? Entonces, complicados estos temas de faltas administrativas graves porque quizás sin quererlo puedes caer en estos temas tan delicados que propiamente te pueden afectar en el futuro. Y el desacato, pues es una falta administrativa que ahorita se las mencioné, que pues si usted no cumple con los requerimientos que le haga pues, el órgano interno de control, el ente de fiscalización, el tribunal o cualquier otra autoridad correctiva y sancionatoria, pues la verdad, pues también está en un tema de falta administrativa grave. Ustedes pueden ver que cuando los órganos internos de control, los contralorías, el órgano de fiscalización, pues le pone un párrafo donde le establece el artículo tal que si no da cumplimiento en la forma específica como se lo está solicitando, pues usted caería en una falta administrativa grave que es el desacato. En las partes de las instituciones más pequeñas o que no están acostumbrados, o sea, por ejemplo, en el caso de las universidades también puede ser que lo vean hasta como algo
fuerte, ¿no? Que les estés diciendo que si no cumplen, pues estarías cometiendo una falta administrativa grave. Pero es por la falta de consistencia y de educación, y sobre todo por la autonomía o mal encaminada autonomía que tienen las universidades, que se puede ir mejorando con el paso del tiempo cuando ellos en todo el país pues presenten cuenta pública, porque recuerden que en todo el país no todas las universidades autónomas presentan cuenta pública. Entonces ahí está el tema de desacato. Es una falta administrativa grave y es una falta que se puede caer también muy fácilmente al no cumplir con los requerimientos. El tema de obstrucción en la justicia es cuando usted, siendo autoridad investigadora, pues califica una falta grave como no grave cuando no inicia un procedimiento correspondiente ante la autoridad competente y que esta pudiera ser una falta administrativa grave, y también cuando revela de manera arbitraria, podría ser pues a su denunciante, y su denunciante pues era anónimo. Si usted lo revela, pues está cayendo como autoridad investigadora dentro de la falta administrativa grave de obstrucción de la justicia. ¿Cuáles son las faltas de los particulares? Me voy a ir más rápido, ¿verdad? Creo que ya estoy sobre el tiempo. Las faltas administrativas graves se establecen en el artículo 65 al 72 de la ley. Y miren, como les dije ahorita, en la parte del servidor público está el cohecho, y la contraparte para la particular es el soborno. Cuando tú como particular prometes, ofreces o pretendes entregar cualquier beneficio a los servidores públicos a cambio de que estos, pues, a lo mejor te preferencien en alguna licitación, te contraten como servidor público, etcétera. La participación ilícita es cuando pues tú estás impedido por la Secretaría de la Función Pública y aún así participas. El tráfico de influencias es cuando tú vas con la autoridad y le dices, por ejemplo, de manera ficticia, porque puede ser real o ficticio, pues que a ti te dijo el gobernador que a ti te iban a dar esa licitación. Entonces, con ese mero hecho como particular de llegar con un servidor público a decirle eso, tú estás cayendo en una falta administrativa grave denominada tráfico de influencias. La colusión es cuando pues, los prestadores de servicios, por ejemplo, en las licitaciones para contratar la elaboración o la realización de grandes puentes peatonales o etcétera, se ponen de acuerdo los particulares pues para afectar el erario, ¿no? Y subir a la mejor pues la cotización, que realmente no iba a ser tan alta, y entonces pues van en detrimento del recurso público. También cuando utilizas información falsa, que te das de alta en el padrón de proveedores con estados financieros falsos, con a lo mejor fotografías falsas de tu negocio, a lo mejor en la georreferenciación pues ni siquiera hay oficina, solamente pues es un terreno baldío. Entonces, cuando utilizas información falsa para acceder a algún beneficio de la parte pública. También en el uso indebido de recursos, cuando pues de una u otra manera realizas actos y con estos actos pues te puedes apropiar de recursos públicos, apropiar o desviar o hacer uso indebido de recursos públicos, materiales, humanos o financieros. Entonces, ahí usted también como prestador de servicios está cayendo en faltas administrativas graves. El tema de contratación indebida, cuando usted contrata a un servidor público, ex servidor público que tiene información referente a lo que va a necesitar o a las contrataciones siguientes que va a tener la administración pública. Entonces, como tercero, usted lo contrata, pues tiene mayor ventaja, por lo tanto, pues de una u otra manera usted va a caer en una falta administrativa grave. En la obstrucción de la investigación, cuando lo llamen a usted ante el tribunal, ante los diversos órganos de prevención y corrección, para aclarar y usted no asista. Y estas faltas administrativas graves tendrán como prescripción 7 años y las no graves 3 años, como se les había
manejando, que los había manejado. Miren, un tema por demás importante dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es precisamente la declaración patrimonial y fiscal y de intereses. Es decir, en el artículo 32 se establece claramente que usted como funcionario público, usted tendrá que declarar bajo protesta de decir verdad su información patrimonial, de intereses y fiscal. Y esto lo tiene que hacer ante el órgano interno de control. Se tiene que hacer una declaración inicial dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión. Se tiene que hacer una declaración de modificación o declaración anual en mayo de cada año, y cuando usted termine su encargo, pues tendrá 60 días para hacer su declaración de conclusión. Entonces, que no se le pasen esas fechas, porque también, como lo vimos ahorita, puede ser causa de falta administrativa no grave. Entonces, me voy a ir un poquito a las atribuciones que se tienen por parte de los órganos internos de control. En específico está el de promover, evaluar y fortalecer, ¿qué? Pues el buen funcionamiento de las instituciones públicas, y tienen que llevar a cabo una revisión explícita y anual del control interno y también de las leyes en materia de responsabilidades. Dentro de las atribuciones que tienen los órganos internos de control, pues va a tener estas facultades en la parte de faltas administrativas no graves. Tiene que investigar los hechos que constituyan presunta responsabilidad, tiene que sustanciar y tiene, por último, que resolver ahí en la misma institución. Entonces, de una u otra manera, estos órganos internos de control en faltas administrativas no graves podrán imponer estas sanciones. Pueden imponer sanciones como amonestación pública o privada, la suspensión hasta 30 días, la inhabilitación temporal, siempre y cuando no exceda de 1 año, y también lo pueden destituir. A ver, si usted no presenta su declaración patrimonial, a usted lo pueden destituir por un tema tan básico, podríamos denominarlo, ¿sí? Para las faltas administrativas graves, la parte de la ejecución, pues propiamente será a través del Tribunal de Justicia Administrativa. Y el tribunal, para estas faltas graves, también podrá establecer las siguientes sanciones. A ver, podrá suspender hasta 90 días, el órgano interno de control hasta 30 y el tribunal hasta 90. Puede destituir de 1 hasta 10 años, y en la parte de una falta administrativa no grave es hasta 1 año. Puede haber sanción económica y también inhabilitación de 1 a 20 años. Entonces, de manera general, yo quisiera decirles a ustedes que vean estas filminas y que se fijen en la parte de las sanciones, sobre todo por delitos cometidos por hechos de corrupción. Fíjese cuántos años y cuánta sanción económica se tiene. Por ejemplo, en el ejercicio ilícito del servicio público, hasta 7 años de prisión. Para abuso de autoridad, hasta 9 años. La coalición de servidores públicos, hasta 7 años. Oye, cuando usted hace uso ilícito de atribuciones y facultades, hasta 12 años. Si se fija, o sea, algo quizá que se tenga tan arraigado en la cultura institucional, pues propiamente está catalogado como delitos. Miren, está la intimidación hasta 9 años, el ejercicio abusivo de funciones hasta 12 años, el cohecho hasta 14 años, igual que el peculado, que el enriquecimiento ilícito y que el cohecho a servidores públicos extranjeros. Entonces, pues, la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en la parte de los órganos internos de control, aparte de tener este tema de tipificación de faltas administrativas no graves y, pues, obviamente, iniciar el proceso ante el tribunal por las faltas graves, pues también tiene que trabajar, ¿no? Trabajar con
la parte interna de la gestión gubernamental, pero también con los entes privados. Es decir, oye, pues tiene la obligación de emitir y dar a conocer los códigos de ética, hacer una revisión de esta de manera anual. Tiene que realizar convenios con personas, cámaras u organizaciones que participen en las contrataciones públicas. También, pues tiene que informar y también llevar a cabo y ser responsable del tema de declaraciones patrimoniales y de intereses. Tiene que publicar a quién ha sancionado. Tiene que la obligación de llevar a buen puerto y de iniciar los trabajos para realizar tener un buen servicio civil de carrera. El servicio civil de carrera es uno de los principales problemas que afectan o que dan inicio a la corrupción, porque si ustedes saben, pues si no tenemos un servicio civil de carrera, pues propiamente cada administración pues se va a estar cambiando a la parte operativa de las instituciones. Entonces se tendrá que volver a tener una curva de aprendizaje y entonces quizá pudieran caer en algún acto de corrupción. Entonces por eso es muy importante que los órganos internos de control pues tengan políticas para el establecimiento de servicio civil de carrera en sus instituciones. También tiene que evaluar anualmente el resultado de control interno y promover de manera general las buenas prácticas nacionales e internacionales, es decir, tanto los órganos internos de control con las contralorías estatales y con la Secretaría de la Función Pública. Entonces, pues la verdad, yo quiero exhortarlos a ustedes a que pues trabajemos, ¿no? Trabajemos en conjunto, pues tanto la profesión organizada también como prestadores de servicios, como las instituciones públicas a las que se le prestan servicios y sobre todo que se trabaje de manera íntegra. Y por íntegra yo les digo a ustedes que me están escuchando, es que seamos congruentes. Que seamos congruentes lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso es la base de toda buena relación, tanto en las relaciones institucionales como también las relaciones particulares. A ver, si a usted le toca un metro cuadrado, usted realice buen desempeño en ese metro cuadrado. Avancemos hacia el combate a la impunidad y también hacia el combate a la corrupción. Pues muchas gracias por escucharme. Creo que terminé en tiempo para dar paso a si existiera alguna duda o pregunta. Agradecemos la participación de la doctora Ludivina Leija Rodríguez, vicepresidenta del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y como bien lo menciona, vamos a pasar ahora a dar respuesta a las preguntas que nos estuvieron escribiendo a través del chat. Adelante, por favor. Ok, nos dice a qué autoridad les corresponde determinar las faltas graves y no graves. Las faltas no graves a los órganos internos de control y las faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa. Y luego nos dice, ¿cómo se puede interpretar lo señalado en el artículo 76 sobre la reincidencia de faltas administrativas no graves y cómo aplican con los exservidores públicos? Las faltas con la reincidencia de faltas administrativas no graves propiamente, pues se tendrán que revisar por parte de una auditoría del ente de fiscalización por el órgano interno de control y se tendrán que determinar como falta administrativa no grave. Se tendrá que iniciar el procedimiento de investigación en los órganos internos de control si fue detectado por el órgano de fiscalización y sobre todo se tendrá que llegar a un punto en el área de sustanciación donde tiene el derecho de ser citado y en ese derecho de ser citado pues también se tendrá digamos, el análisis por parte de la autoridad pues para revisarlo y revisar que las faltas que ha tenido, pues las ha tenido de manera recurrente
Pero como ustedes saben, si es un ex servidor público y tuviera esas faltas administrativas no graves, pues al terminar su función, pues serían también 3 años para seguir trabajando con él, y sobre todo que todavía está obligado a dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades hasta que quedara liberado, o que se le impusieran las sanciones establecidas que les comenté ahorita, la amonestación, la destitución, etcétera. Muchísimas gracias. Y con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy, no sin antes ceder el uso de la voz a la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante, por favor. Muy buenas tardes una vez más. Pues agradecemos a los cerca de 800 personas que el día de hoy nos hicieron favor de conectarse a esta interesante videoconferencia que estuvo a cargo de la doctora Ludivina. Doctora, pues en nombre de la maestra Delia le agradezco mucho su conferencia, pues un diploma, lo menos que podemos darle. Muchas gracias. Muchas gracias. Contador, no sé si gusta decir algo. Nada más, nuevamente, pues agradecer por la invitación aquí de la auditora, la maestra Delia González Cobos, a participar nuevamente con ustedes. Anteriormente ya habíamos participado y creo que ha sido un muy buen resultado, una buena audiencia. La vez pasada tuvimos casi 900, hoy casi 800, creo que ha sido una muy buena respuesta. Espero les haya agradado ese tema. Trajimos a una excelente expositora, muchísima experiencia en este tema, siempre en cuestiones de contralorías. Son temas delicados, pero bueno, hay que atenderlos y hay que tocarlos, ¿no? Sobre todo más aquí el órgano de fiscalización, que bueno, es el pan de cada día, básicamente, todos estos temas. También agradezco, pues bueno, esa plática a la doctora Ludivina, haberse dado el tiempo y pues el traslado de haber venido aquí a dar presencialmente esta plática. Bueno, pues todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctora, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a la titular, a la licenciada Delia. La verdad, yo quisiera decirles a todos ustedes que nos están escuchando, pues que sigamos trabajando, que no sintamos que en el país o que en las entidades no se hacen las cosas bien. Las cosas se hacen bien. Hay manuales, hay códigos de ética, hay diversa regulación como se establece en la Ley de Responsabilidades Administrativas, pero sobre todo en este gran engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción hay la división precisamente de lo que le toca hacer a cada autoridad en temas de prevención, de corrección y de sanción. Entonces, la verdad es un engranaje verdadero, es un engranaje cierto y sobre todo, pues como les dije ahorita, pues avancemos, ¿no? Avancemos contra la corrupción y avancemos contra la impunidad, haciendo las cosas bien, haciendo lo que te toca y lo que está establecido dentro de tu proceso gubernamental. No nos queda de otra. Muchas gracias. Maestra. Muchas gracias. Agradecer nada más a todos los que se conectaron, a la maestra Delia por el espacio, a la doctora Ludivina por su tiempo, por compartirnos estos conocimientos e invitar, como dice la doctora Ludivina, a todos los funcionarios a seguir trabajando en pro de la ciudadanía y hacer el trabajo lo mejor posible. Bien, gracias. Pues muchas gracias. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, agradecemos su presencia. Que tengan todas y todos ustedes buenas tardes. Provecho. Gracias. Gracias.